Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno, siguiendo aquí el tema de la trigonometría, después de haber visto pues toda la cuestión de las funciones trigonométricas, de cómo resolverlas, ahora vamos a ver la siguiente parte que tiene que ver pues con la utilización de la calculadora científica y de algunas funciones que trae la calculadora científica que nos simplifican toda esta cuestión que vimos en el video anterior. Bueno, para iniciar quería pues mostrarles, primero que todo, enseñarles cómo utilizar específicamente algunas funciones cuando vamos a resolver algunos triángulos. Por ejemplo, esta parte pues que tiene que ver con las funciones trigonométricas, ¿cierto? Aquí vemos seno, coseno y tangente. Y si vemos la parte de arriba de la calculadora, vemos las inversas de cada una de ellas. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Para utilizar sus funciones, como la vemos aquí escrita pues con un color particular, si vemos acá, pues vemos que sheet tiene ese mismo color, lo que indica que para poder colocar la función, pues tenemos que hundir shift y después hundir pues el, el botón correspondiente para cada función. En este caso, si queremos colocar seno a la menos 1, pues tendremos que hundir seno, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio de los que tenemos aquí, donde utilizamos, por ejemplo, aquí tenemos la inversa del coseno para poder hallar los 30 grados, ¿cierto? Entonces utilizamos, en este caso, al reemplazar la formulita, entonces primero necesitamos colocar la inversa del coseno, entonces volviendo acá a la calculadora, entonces hundimos shift y coseno, ahí está, se nos coloca coseno a la menos 1. En algunas calculadoras, cuando hundimos el botón, automáticamente se le coloca el paréntesis en esta calculadora, ¿no? Entonces vamos a ponérselo y metemos los datos. Aquí tenemos que es una división, dice que es 21.6 dividido 25, ¿cierto? Esta parte de aquí. Y cerramos paréntesis. Le damos igual. Y ahí están los grados. 30 grados. Ahí está, 30.2. Así de esta manera es que utilizamos las funciones trigonométricas en la calculadora cada vez que pues, necesitemos utilizar las inversas de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, ya con base a lo que vimos en el video anterior y con esto que le acabo de explicar, ahora vamos a ver otras funciones en la cual nos simplifica hacer todos estos procedimientos. Y es cuando tenemos que calcular ya sea los catetos o la hipotenusa o los grados, ¿cierto? Hay dos funciones fundamentales en la calculadora, la cual nos va a servir para simplificar y que, como han visto en mis videos anteriores, cuando resolvemos algunos desarrollos, he utilizado mucho esas funciones y son las siguientes. La primera función que vamos a ver es la función de polares. En la calculadora les va a aparecer así, pol y un paréntesis abierto. Si miramos la calculadora, va a ser este botón de aquí. Aquí lo ven, pol y el paréntesis, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la función de polares? Si vemos en un triángulo rectángulo, esa función nos sirve para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo con su grado, con su ángulo, perdón. Cuando tenemos los catetos como base, como dato. Y que necesitamos hallar ya sea la hipotenusa y sus ángulos, ¿cierto? Entonces, para utilizarla en la calculadora, vamos a ingresar polares, obviamente abriendo el paréntesis, vamos a ingresar en este caso en polares siempre, y eso también va a aplicar para la otra. Si necesitamos hallar este ángulo de aquí, obviamente este vendría siendo nuestro cateto adyacente, y en la función de polares es el primero que se debe de escribir. Después del paréntesis, siempre metemos el cateto adyacente al ángulo que necesitamos hallar, separados por una coma. Ojo, esta coma, aquí quiero hacerle una aclaración, no es un punto, ¿cierto? En la calculadora vemos este punto de aquí. Este punto es para los decimales, cuando estamos pues utilizando los números. Pero la coma que lleva la función es esta coma que tiene, que está acá en este botón aparte. Esta es la coma que siempre vamos a utilizar tanto en la función de polares como en la rectangular, ¿sí? Entonces esa coma
hundimos, separamos el cateto adyacente con esa coma y el siguiente dato que vamos a ingresar en la fórmula va a ser el cateto opuesto. Obviamente cerramos el paréntesis, le vamos a dar igual. Cuando le demos igual nos va a dar el dato de la hipotenusa, es decir, esta distancia de acá. Y le vamos después, para poder hallar el ángulo, vamos a hundir el botón que dice RCL y después vamos a hundir tangente y automáticamente nos va a dar el ángulo. En esta calculadora vendría siendo este botón, este que dice RCL. Vamos a hundir RCL y después vamos a hundir la tangente y nos va a dar los grados. Para este tipo de calculadora, para este calculadora pues con este código, hay que hacerlo de esa manera. Hay otras calculadoras en la cual no hay necesidad de hundir RCL tangente porque automáticamente ya nos va a dar los dos datos, nos va a dar tanto la hipotenusa como los grados de en una sola operación. Simplemente con hacer esta primera parte ya nos arroja todos los datos. Ya es una calculadora que simplifica aún más la operación. En este tipo de calculadora pues sí hay que hundirle RCL tangente para que nos dé los grados. Te vamos a hacer un ejercicio utilizando la función de polares. Bueno, aquí tenemos este ejercicio donde tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde tenemos estos catetos. Acá nos dice que tiene 35 y acá nos dice que tiene 45. En este caso vamos a hallar la hipotenusa de ese triángulo y vamos a hallar este ángulo aquí inicialmente. Como necesitamos hallar este ángulo de acá, este 45 vendría siendo nuestro cateto adyacente, ¿cierto? Y el 35 vendría siendo nuestro cateto opuesto. Entonces ya en la calculadora pues vamos a escribir polares. Vamos a ingresar 45 porque necesitamos hallar primero este ángulo de acá, es decir que tendría que ser nuestro cateto adyacente. 45 separado por la coma que ya le había mencionado por 35, cerramos y le vamos a dar igual y nos va a dar que es 57. Le hundimos RCL tangente y nos va a dar el grado aquí que nos dice que es 37.8. Entonces si hacemos eso en la calculadora, ¿sí? Entonces vamos a hundir polares, ¿cierto? Polares, ahí está. Vamos a meter primero el 45, entonces escribimos 45 y lo vamos a separar por esta coma, ¿cierto? Ahí está. Y después vamos a ingresar el cateto opuesto que vendría siendo 35, ahí está. Cerramos y le damos igual. Ahí está 57, vendría siendo nuestra hipotenusa, es decir, esta distancia de aquí a acá vendría siendo 57. Ahora para hallar este ángulo aquí, entonces hundimos, sin cambiar nada, así tal cual como está aquí, hundimos RCL y tangente. Ahí está 37.8 el ángulo de aquí, este ángulo de acá. Entonces así se utiliza la función de polares. Ahora, si necesitamos hallar el ángulo de acá, entonces ya este 35 vendría siendo nuestro cateto adyacente y el 45 el opuesto. Simplemente se intercambian, ¿cierto? Entonces colocamos primero el 35 y después el 45 y van a ver que nos va a dar la misma hipotenusa que es 57. Y al unirle RCL tangente nos va a dar el ángulo acá que vendría siendo 52.2. Volvemos a hacer esto acá en la calculadora, otra vez polares. Ya en este caso vendría siendo 35, el primer dato ingresar, 35, otra vez separado por esta coma, ¿cierto? Ahí está. Y finalmente 45, cerramos, le damos igual. Ahí está, 57, no cambia la hipotenusa. Le hundimos RCL tangente y nos va a dar el siguiente dato. Que ahí está, 52.2, que vendría siendo el grado de acá. Esto es cuando necesitamos hallar este tipo de situaciones, utilizamos la función de polares. Pero hay otra función que se llama la función rectangulares, esta que tengo aquí. En esta función es cuando necesitamos lo opuesto a la de polares. Y es cuando necesitamos hallar los catetos, ya sea el opuesto y el adyacente. Y tenemos la hipotenusa de dato y uno de sus ángulos, ¿cierto? Entonces en la calculadora pues vamos a escribir vamos a escribir la función de red. Vamos a ingresar primero la hipotenusa, ¿cierto? Y separado por la coma, después vamos a ingresar el grado, el ángulo. Cerramos y le damos igual, inmediatamente nos va a dar el dato del cateto adyacente al ángulo que tenemos, ¿cierto? Nos va a dar el dato del cateto adyacente. Le dimos RCL tangente y nos va a dar el cateto opuesto al ángulo. Es básicamente el opuesto de la función de polares. Y si miramos la calculadora,
En el mismo botón donde se encuentra polares, vamos a ver que en letrica acá está escrito rec. Ya obviamente para poder colocar la función rec tenemos que hundir shift y después polares, y ahí se nos va a colocar la función de red, ¿cierto? Entonces si hundimos shift y hundimos polares, y ahí está red, se nos coloca la función de rec. Ahí está, ahí se ve mejor. Y ya después pues ingresamos los datos tal cual como está escrito aquí. Entonces vamos a ver un ejercicio para esta función. Entonces utilizando el mismo triángulo rectángulo que acabamos de resolver con polares, ¿sí? La que nos dio que su hipotenusa era de 57, vamos a utilizarlo para hallar los catetos tanto adyacente como opuesto. En este caso, como vamos a utilizar el primer ángulo que hallamos, que el de aquí nos dio que fue 37.8 grados, entonces vamos a hallar este primer cateto acá, que vendría siendo nuestro cateto adyacente, y después vamos a hallar el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, utilizando nuevamente la función tal cual como lo había mostrado anteriormente, pues vamos a ingresar primero, después de haber hundido red, vamos a ingresar la hipotenusa, que es 57, separado por la coma, vamos a ingresar los grados, que es 37.8 grados. Eso nos va a dar el cateto adyacente, que en este caso sería 145, y después que le hundemos RCL tangente, nos va a dar el cateto opuesto, que es 35. Entonces, si lo hacemos en la calculadora, aquí ya yo tengo la función ya activada, rec, vamos a ingresar primero la hipotenusa, ¿cierto? Que es 57. Entonces 57, otra vez esta coma de acá, ¿sí? Y vamos a ingresar los grados, 37.8. Entonces 37.8. Ahí está, cerramos, le damos igual y ahí nos dio, ahí está, 45, el mismo dato que habíamos hallado inicialmente. Es decir, este cateto de aquí vendría siendo el 45, que es el cateto adyacente. Y ya finalmente pues le hundimos RCL tangente y nos va a dar el cateto opuesto. Ahí está 34.9, que obviamente viene siendo 35 milímetros. Aquí nos da aquí estos decimales porque en los grados, estos 37.8 tenía muchos más decimales. Por eso acá no nos dio exacto. Por eso es que yo siempre les recomiendo que cuando ya estemos haciendo ejercicios, obviamente reales, a los trabajos, los grados en lo posible, siempre colóquenle unos 3 decimales en la operación para que el dato les dé más preciso. Ahora, si necesitamos hallar, ya no teniendo estos grados, sino teniendo este grado de acá, en este caso el grado de acá nos dio que fue 52.2 grados, entonces ya en este caso acá, este cateto vendría siendo el adyacente y este vendría siendo el opuesto, utilizando la misma formulita. Aquí tenemos, ya en este caso otra vez metemos los 57 de hipotenusa, y separado por una coma vamos a ingresar los grados de acá arriba, que es 52.2, y nos va a dar exactamente también los mismos datos, pero ya obviamente siendo este cateto adyacente y el de acá siendo el opuesto. Entonces nuevamente hundimos shift polares para colocar la función de rec, ahí está, colocamos otra vez la hipotenusa 57 separado por la coma, cierto, esta comita de acá. Ingresamos los grados de la parte superior, que en este caso es 52.2, cerramos paréntesis, le damos igual, ahí está, el dato acá 35, y si le hundimos RCL tangente nos va a dar el siguiente cateto, que es 45, que ya este caso para acá vendría siendo este de aquí, vendría siendo el opuesto de esta operación. Entonces de esta manera, amigos, es que utilizamos las funciones de polares y rectangular, que nos ayuda a simplificar un triángulo rectángulo, no hay necesidad de hacer todo lo que vimos en el video anterior. Por eso lo utilizamos mucho, porque nos ayuda a simplificar y a resolver mucho más rápido un ejercicio. Ya para el próximo video vamos a ver las funciones, los teoremas de seno y los teoremas del coseno para resolver triángulos escalenos, esos triángulos que no son triángulos rectángulos. Que también en algunas operaciones, si se han visto mis videos, hay algunas operaciones que utilizamos esos teoremas para poder desarrollar. Entonces, amigos, hasta aquí, estaremos pendientes para un próximo video.